they don't recognize when somebody's anointed by the Holy Spirit. La gente no está reconociendo hoy en día cuando alguien es verdaderamente ungido por el Espíritu Santo. I heard one person say they wouldn't know the Holy Spirit if you walked in with a red hat on. Sí, y alguien dijo alguna vez, ¿cómo pues la gente va a reconocer cuando está obrando el Espíritu Santo si toda la gente está andando como una caja roja tapada su cabeza? They don't, people don't recognize him. Lo que está pasando es que la gente no está reconociéndolo a él. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. It's a good day, huh? Hoy es un buen día. It's another opportunity to see God exalted, Es una nueva oportunidad para ver a Dios exaltado, to glorify his name, glorificar su nombre and see the devil under our feet. y ver una vez más a Satanás cómo es que él permanece debajo de nuestros pies. Hallelujah. Aleluya. Because we always have the victory. Porque nosotros siempre tenemos la victoria. Amén. In Proverbs 10, verse 24, Vamos a meditar esta mañana en el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 24. Dice la palabra de Dios, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. wow, Wow. how the importance is the desire, huh? Ahora, pensemos en qué importantes son los deseos, qué importante es desear. I remember a story about a minister named Charles Parham. Recuerdo la historia de un hombre un ministro que se llamaba Charles Parham. He was the one that influenced the minister that started the Azusa Street Revival, Este es uno de los ministros que influenció bastante William Seymour. en este movimiento que nosotros conocimos en los Estados Unidos que se llamó esta iglesia que estaba en una calle que se llamaba Azusa, este avivamiento. William Seymour began to hear about Charles Parham in Charles Parham's Bible School, seeking the Holy Ghost. Y estábamos hablando acerca de este hombre, Charles Parham, y cómo es que él buscaba y anhelaba del Espíritu Santo. Because at that moment, nobody spoke in tongues. Porque en ese tiempo, en ese momento, en este trozo de la historia, nadie, por ejemplo, hablaba en lenguas. In the United States, as far as anybody knew, Estamos hablando acerca de los Estados Unidos. O sea, lo que se sabía en ese momento es que nadie hablaba en lenguas. But he seen it in the word. But Charles Parham seen it in the Word of God, Pero Charles Parham vio en la palabra de Dios and began to be hungry for it. y empezó a tomar, por ejemplo, como este verso, y empezó a ponerse en una posición como de deseo, esta posición de estar hambriento de esto. Because I think you read it the other day, Acts 1:8. You shall receive power. The Holy Spirit comes. Y el día domingo estábamos leyendo Hechos 1:8 cuando dice, y entonces recibiréis poder When the Holy Spirit comes upon you, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, to be witnesses and to be. para que sean testigos. And so that power, huh? Así que ese poder es importante. You know when you don't have it. Ahora, creo que todos sabemos darnos cuenta cuando estamos viviendo una vida sin poder, cuando no tenemos poder. You understand? Creo que todos. There's no ability. No hay habilidad, There's no strength. no hay fuerza. And so we know the church, in order to do the job the church needs to do, we need power. Entonces, tenemos que entender esto. En orden para que la iglesia haga lo que ha sido llamada a hacer, necesitamos poder. Because when Jesus walked the streets, Porque cuando Jesús caminaba por las calles, he was anointed by the Holy Spirit. él estaba ungido por el Espíritu In other Santo. words, he had the power, in other words. Él tenía el poder, en otras palabras. And John said, Y Juan dice esto, the books could not contain everything Jesus did. que los libros no podrían contar todo lo que Jesús hizo. Because they seen signs and wonders and miracles everywhere he went. Porque esta gente miraba señales, milagros y prodigios donde él iba. He rebuked the storm. Por ejemplo, Jesús reprendió la tormenta.
he spoke the word only, and people was healed, delivered from demons and everything. Él solo hablaba, daba una orden y la gente era libre de demonios. And so, and we see all kind of healings, different kind of healings. Y vemos pues en el Nuevo Testamento todo tipo de sanidades There's no healing that Jesus cannot do. y no había ningún tipo de enfermedad que podía resistirse a Jesús, al poder que él tenía. But the unique thing about Jesus, Pero la única cosa con respecto a Jesús nothing happened in Jesus' life es que nada hubiera sucedido en la vida de Jesús until he was anointed with the Holy Spirit. mientras él no hubiera sido ungido con el Espíritu Santo. He said when John baptized him, Por ejemplo, Dios lo bautizó a él. and the Holy Spirit come upon him like a dove. Y recuerdas este episodio con Juan el Bautista cuando el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. That's right. So, and it said, and the Father spoke from heaven and said, "This is my beloved Son." Y el Padre habló desde los cielos en ese momento con voz audible diciendo, este es mi Hijo amado. And so that's when the Holy Spirit come upon Jesus. Y esta fue la oportunidad en la que el Espíritu Santo vino sobre Jesús. Because Jesus was a man anointed by the Holy Spirit. Porque Jesús era un hombre ungido por el Espíritu Santo. He was God, Él era Dios, but he put aside his deity. pero él puso a un lado su divinidad. And he lived on earth as a man anointed by the Holy Spirit. Y él vivió en esta tierra como un hombre ungido por el Espíritu Santo. And so he did that for a purpose. Ahora, Jesús hizo esto por un propósito. One, because he didn't come here illegal. Uno, porque él no vino pues a la tierra como un extraterrestre, de manera ilegal. He had to come through a woman. Tenía que venir nacido de una mujer, He had to have flesh, tenía que tener carne también como nosotros, and he had to live it as an example to us. y también vino para que pueda vivir una vida de ejemplo para nosotros. So Jesus needed the anointing. Así que Jesús mismo necesitaba esta unción del Espíritu Santo. So the body of Christ does now too. Así que como el cuerpo de Cristo también necesita esta unción del Espíritu Santo. Jesus spoke in Luke 4:18. He said, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me." Jesús dijo en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. And so that's the life of Jesus. Así que esta fue la vida de Jesús, esta fue la manera como Jesús vivió. And when Jesus sat down in that seat and said, "This is now. The Scripture is now in my life." Ahora, cuando Jesús se expresó esto, que la Escritura se ha cumplido en mí, You're thinking, "Wow, the Pharisees waited for this for years, and Sadducees, they was waiting on this." y el punto de todo esto es que los fariseos de ese entonces estaban esperando por esto por años, ¿no? How many years did God promise? Until the beginning, from Adam and Eve until Jesus. Desde Adán y Eva hasta Jesús fue muchísimo tiempo que ellos venían esperando esta promesa, But they couldn't recognize Him. pero no la reconocían. And many people today don't recognize. Y este es el problema que sucede hoy en día. Hay mucha gente que no reconoce. They don't recognize when somebody's anointed by the Holy Spirit. La gente no está reconociendo hoy en día cuando alguien es verdaderamente ungido por el Espíritu Santo. Heard one person say they wouldn't know the Holy Spirit if you walked in with a red hat on. Sí, y alguien dijo alguna vez, ¿cómo pues la gente va a reconocer cuándo está obrando el Espíritu Santo si toda la gente está andando como con una caja roja Yeah. tapada su cabeza? They don't, people don't recognize Him. Lo que está pasando es que la gente no está reconociéndolo a él. But I remember in my life, Pero yo recuerdo en mi vida, dice el pastor, one time I was laying hands on people una vez yo estaba imponiendo manos sobre la and the gente anointing was real strong. y la unción estaba muy fuerte. And when I got back to my room, Y cuando esa vez yo regresé a mi habitación, I said, "Lord, why'd you choose me? Why? yo le pregunté al Señor y le dije, Señor, ¿por qué me has escogido a mí? Because the anointing's so strong." ¿Por qué? Porque esa unción ese día era muy fuerte.
He said, because you desired it. Y el Señor me respondió y me dijo, bueno, yo te he escogido a ti porque tú lo has deseado. I remember in the 90s Yo recuerdo en los años 90 that my heart during the 90s was, Lord, I need the anointing, Lord. y mi corazón en los años 90 era esto, ¿no? Este sentir, Señor, yo necesito esta unción. I just don't want to preach. Yo solamente no quiero ser un predicador más. I need the anointing Yo necesito la unción. because the anointing is the only thing that destroys the yoke. Porque la unción es lo único que destruye yugos. And people need help. Y la gente hoy en día pues necesita ayuda. And the anointing does the work. Y la unción, hermanos, es la que hace el trabajo. And so it's not going to come on us automatically. Y yo quiero que también entiendan que la unción no es algo que va a venir a nosotros de manera automática. No, you have to desire. Nosotros tenemos que desear esta unción. In Matthew 5, it says, those that are hunger and thirst after righteousness shall be filled. Sí, Mateo 5 dice que todos los que estén sedientos y hambrientos de justicia van a ser satisfechos. So, all through the Bible talks about what we desire. Y mucho en la palabra de Dios habla acerca de los deseos que nosotros tenemos. And if you don't desire nothing from God, God can't give you nothing. Escucha, Dios jamás va a poder darte algo que tú no lo desees. And so we have to learn, it's like my favorite food here is ceviche. Y tenemos que entender que, por ejemplo, mi comida favorita, dice el pastor Paul, aquí en Perú es el ceviche. And so, and I get the taste in ceviche and I have to go get it, so, Sí, y yo pienso en el sabor del ceviche. And then it makes you want to go get it. You're hungry Y, for it. y empiezas a pensar en eso y se crea en ti un deseo y dice, vamos a comer ceviche. But in the natural is the same way with the spiritual though. Pero escucha, la manera espiritual funciona también como lo natural, así como este deseo. And I read books that talks about the manifestation of the Holy Spirit. Por ejemplo, yo leía libros que hablaban acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. And I listen to testimonies that talk about it. Yo estaba escuchando testimonios que hablaban acerca del Espíritu Santo. And then, because it makes me hungry for it. Y esto que yo hacía, leer, escuchar, provocaba que yo tenga este hambre de ver esto del Espíritu Because- Santo. My mama, I started going to Spirit-filled church in like 74. Y yo, por ejemplo, mi mamá me llevó a una iglesia llena del Espíritu Santo allá por el año 1974. And so I grew up in a church, people falling in the Spirit. Y yo crecí en una iglesia en la cual pues había gente que caía por el poder del Espíritu Santo. They received their healing. Ellos recibían sanidad. They'd be worshiping God and fall out. Ellos- Nobody touched them. Ellos estaban adorando en el templo y se caían solos. No había gente que los recibiera en la parte de atrás. So I seen that. Y yo he crecido viendo esto. I seen God heal me when I was a little kid. Y yo recuerdo que crecí también viendo cómo Dios me sanó cuando yo era un muchachito. And so it created a desire in me. Entonces creó todo este mover, un sentir, un deseo en mí. And so that's what church does. It creates a desire for God in us. Entonces esto es lo que la iglesia debería de hacer. La iglesia debe encargarse de crear en la gente el hecho de que la gente desee todo esto del Espíritu Santo. Because He is our peace. Porque Él es nuestra paz, He's our joy. Él es nuestro gozo. He's the one that makes us stand in the middle of the problem. Y Él es quien nos hace mantenernos firmes en medio del problema. It's His strength. Es nuestra fortaleza. And some people don't recognize it. Y mucha gente no lo reconoce. I mean, I've seen in the States where somebody died. Ahora, por ejemplo, yo he visto esto en los Estados Unidos. Cuando alguien muere And our church got together and prayed for the people that God give them peace. y la iglesia, por ejemplo, se junta para que pues los deudos tengan paz. And they testified. Y ellos testifican, se juntan en grupo, en oración y
y oran para que ellos tengan paz. And they testified after that we had such peace. in Y the esta whole family. gente, los deudos, cuentan testimonios después que dicen, wow, durante el tiempo del funeral y durante el tiempo del sepelio hubo tanta paz. And when you, it was the Holy Spirit. Y esto es el poder del Espíritu Santo. He is everything to us. Así que el Espíritu Santo es todo para nosotros. There was a lady named Catherine Kuhlman in the United States. Y muchos conocen a esta mujer de Dios que se llamaba Catherine Kuhlman. She said, please don't grieve him. He's all I have. Y ella decía esta frase, por favor, no contristen al Espíritu Santo. Él es todo lo que yo tengo. In other words, there's no miracles. There's no help for people. En otras palabras, no existirían milagros, no habría ayuda para la gente, There's no Holy Spirit. si es que no habría el Espíritu Santo. Even in the new birth, he baptizes us into the body of Christ. Ahora, incluso en el nuevo pacto en el que estamos, es el Espíritu Santo quien nos bautiza en el cuerpo de Cristo. So we need him. Así que todos necesitamos del Espíritu Santo. And in the old covenant, Ahora, hablemos un poco del antiguo pacto. they could not be filled with the Holy Spirit. En el antiguo pacto era imposible que la gente sea llena del Espíritu Santo. The Holy Spirit only come up on them. El Espíritu Santo tenía una participación que solamente era estar encima de ellos. For a prophet, for Por ministry- ejemplo, ministry es prophet, la administración de un profeta or one king, o un rey or a special thing that God called him to do. o una especial cosa que Dios preparó para ellos. But when Jesus rent the temple, though, Pero cuando Jesús, recuerda, cuando en el sacrificio de Jesús se rompió el velo del templo, the doors open to the presence of God. la puerta estaba completamente abierta y el acceso dado para nosotros. And now we become the temple of God. Así que ahora nosotros somos el templo de Dios. But that can't be like a religious title, though. Ahora, decir que nosotros somos el templo de Dios se ha convertido pues hoy en día en un título religioso, ¿no? Sí, But there's no fruit. y no hay fruto. Pero And if you see the fruit of somebody being filled with the Holy Spirit, ahora, si tú ves el fruto de alguien lleno por el Espíritu Santo, let's look over here at vamos a buscar una porción. Vamos a hablar acerca de Esteban. in Acts chapter 6, Vamos a buscar Hechos capítulo 6 verse 5. y vamos a leer el versículo 5. They was looking for people to serve tables. Ahora, The apostles aquí, was. ahora los apóstoles están buscando gente para que sean los que sirven las mesas, los que atienden las mesas. And in verse 5, Y el versículo 5 it said they found Stephen, dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. a man full of faith and the Holy Spirit. Interesante, alguien que iba a poner las mesas, era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. He was not apostle, Ahora, no era ni siquiera apóstol Esteban, prophet, pastor. no era profeta, no era pastor. He was only serving tables. Él era alguien que solo iba a encargarse de servir las mesas. Then in verse 8, Y el versículo 8, says Stephen, y Esteban, dice, full of faith and power, lleno de gracia y de poder, did great wonders and miracles among the people. hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. So there's fruit of being filled with the Holy Spirit. See? Ahora, mira aquí, hay fruto de ser lleno con el Espíritu Santo. And so God expects the body of Christ to produce fruits. Así que de esta misma manera, mis hermanos, Dios tiene la expectativa de que nosotros fluyamos en frutos del Espíritu Santo. And this is not a pressure, Ahora, esto no debe ser una presión en nosotros. but this is just saying if you're full, it's going to produce something. Y esto solamente va a decir que si tú estás lleno del Espíritu Santo, pues van a haber consecuencias. And so, but you have to hunger. Pero tú tienes que desearlo. You got to want to be full. Tú tienes que decir, yo quiero estar lleno del Espíritu Santo. Because in Ephesians 5, Porque mire lo que dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 5. verse 18, Efesios 5, 18.
Dice la palabra, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. And this scripture in the Greek says continually be filled with the Spirit. Y ahora esta escritura en el griego tiene el significado de que es un lleno del Espíritu de manera constante, continua. And so that's God's plan for the church. Y este es el plan de Dios para la He's iglesia. talking to the church. Aquí está hablando Pablo a la iglesia. He wrote a letter to the Ephesian church, Él escribió una carta, Pablo, para las iglesias de Éfeso. not just for the pastor, No solamente para el pastor. because we create many problems in our life. Ahora, tenemos que ser honestos de que nosotros somos los que creamos muchos problemas en nuestra vida. And many times it's not the devil, Y muchas veces, escuchen, no culpemos al diablo. because we're not led by the Holy Spirit. Y muchas veces nosotros creamos estos problemas porque no somos guiados por el Espíritu Santo. We don't talk to the Lord before we do something. No consultamos a Dios antes de tomar una decisión. We think our life is ours. We do what we want to do. Creemos que nuestra vida es nuestra, que podemos hacer lo que queremos con nuestra vida. And that's why we're living in problems. Y esta es muchas de las razones por las cuales vivimos vidas metidos en problemas. When we're full of Him, Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, we're not full of ourselves. no estamos llenos de nosotros mismos. And it's important, huh? Amén. Y esto es importante, You know, because many times we're full of our life, our problems, porque muchas veces es como que nos llenamos, sí, de nuestra vida, nuestros problemas. I got to go to work, I got to go home, I got Oh, to go to church. tengo que ir a trabajar, luego ir a mi casa, luego encima ir a la iglesia. You know, and we're not full of Him. Y no estamos llenos de Él. See, when God created Adam and Eve, Cuando Dios creó a Adán y Eva, they was full of the glory of God. ellos estaban llenos de la gloria de Dios. That's how God created man to be. Y de esta manera fue que Dios creó al hombre para estar lleno de la presencia de Dios. So it's like having a car with no oil in it. Es como tener un carro sin combustible, Oh. sin aceite. And what happens? It starts making noise. ¿Qué pasa si es que este carro no tiene aceite? Empieza a hacer sonidos extraños. Yeah. And that's what many Christians sound like. Y esta es la manera en la que muchos cristianos hoy están viviendo sus vidas. Because they make strange noises because they're not got that communion with the Holy Empiezan Spirit. a tener estos tipos de sonidos que son los problemas y no es a lo que Dios nos ha llamado. Because we're not full. ¿Por qué? Porque no estamos llenos, We're not being led by Him. no estamos guiados por Él. Because when you're full, Porque cuando tú estás you're lleno, more sensitive to Him. tú eres más sensible a Él, You're more conscious of Him. eres más consciente de su presencia. And now, this scripture talks about how to stay full. Ahora, este versículo Second verse. habla acerca de cómo estar llenos. Because verse 19 says, speaking to yourselves. Porque mira lo que dice el versículo 19 de Efesios 5, hablando entre vosotros Psalms, hymns, the spiritual songs. con salmos, con himnos y cánticos espirituales, Singing and making melody in your heart to the Lord. cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. So if you would do that, Así que si tú haces esto, it'll help you to maintain esto te va a ayudar a mantener being full of the Spirit. este ritmo de estar lleno del Espíritu Santo. Because it makes you more conscious Porque hacer esto te hace a ti más consciente of the Lord's with you. de que el Señor está contigo He's real. y que es real. Because we live so much in the natural. Porque mucho, pues nosotros tenemos que ser honestos, estamos viviendo mucho en lo natural Until we don't recognize the spiritual side of life. hasta que reconozcamos, mis hermanos, que también hay un aspecto espiritual, un área espiritual en nuestras vidas. And it says, then giving thanks always for all things to God. the Ahora Father, mira in lo the que Lord dice Jesus el Christ. versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. And so this is how you maintain your full, to stay full of Him. Y esta es la manera como tú te mantienes estando lleno del Espíritu Santo. Because
When you're full, Porque you have a cuando, song. porque cuando tú estás lleno, tú tienes una canción. I can listen to Pastor Jacko. Yo puedo escuchar al pastor Jaco. He's whistling. Él está, por ejemplo, siempre silbando. And because he's full. ¿Por qué? Porque está lleno. He's not sad. No está triste. The world is not holding him down. In other words, El mundo no se le está cayendo encima. there's no oppression on him. No hay opresión sobre él. Because if you don't have joy, you have oppression. Porque aquí hay dos caminos. Si tú no tienes gozo, entonces estás lleno de opresión. You know, when you focus on your problem so much, it consumes you. Estás enfocado en tu problema de tal modo que haces como si tuvieras un zoom y lo tienes enfrente de ti. Because I've been there, huh? Porque yo también he pasado esto. Amén. And so how do you get over that? Así que, ¿cómo sales de eso? Speaking to yourselves Háblate a ti mismo. in psalms, Con salmos, hymns, himnos, spiritual songs, cánticos singing and espirituales. making melody in melody. Canta, entona una alabanza. Because when you magnify the Lord, see, Porque cuando tú magnificas al Señor, the problem starts getting smaller. los problemas se empiezan a poner pequeños. Hallelujah. Aleluya. And that's how we maintain a spirit-filled life. Y esta es la manera como podemos mantener una vida llena del Espíritu Santo. And also speaking in tongues, you Y know. también vamos a estar hablando acerca de hablar en lenguas, que es un factor muy importante. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.